Saludos, yo soy Darwin López Sandoya y hoy vamos a continuar con nuestro caso práctico que tenía que ver con construir una aplicación con Java, con el lenguaje de programación Java, utilizando NetBeans como IDE en un entorno de escritorio. Ya en el video anterior habíamos construido nuestra primera aplicación, habíamos generado una plantilla que la vamos a poner en marcha para recordar lo que hicimos en el video anterior. Habíamos ejecutado o habíamos creado una aplicación, la cual consistía en lo siguiente. Teníamos un menú, este es un formulario MDI, este es un menú, y habíamos nosotros codificado la operación para que cada menú tenga una respuesta. Al hacer clic en listar incidencias, nos aparece un mensaje que dice este es el menú listar. Al hacer clic en registrar incidencias, también nos aparece un mensaje, y así con el resto de opciones del menú. Ya en el video anterior habíamos hecho una programación con los paquetes modelo, vista y controlador. Revisaremos de forma rápida la operación que hicimos para continuar implementando nuestro programa en Java utilizando el patrón MVC. Bien, rápidamente vamos a revisar. Nosotros lo que habíamos hecho, habíamos creado un formulario MDI, ya habíamos gestionado los menús para que podamos nosotros darle funcionalidad. Habíamos creado un paquete controller y en este paquete controller ya habíamos implementado nuestra clase llamada principal controller. Ya teníamos aquí un objeto de tipo formulario principal. Esta clase tiene un constructor. Este constructor lleva como parámetro al objeto del formulario principal y dentro de este constructor le habíamos dado funcionalidad a los menús para que escuchen las acciones que vamos a hacer a la hora de hacer clic. Y dentro del método de la clase ActionListener tenemos ya la operación o en todo caso las acciones de cada uno de los menús. Aquí está, este if nos indica que aquí se va a accionar el menú listar y aquí se van a generar todas las operaciones. De igual manera para el menú registrar incidencias, reporte general y reporte por código. Así que lo que quedaba pendiente ahora básicamente es implementar ya nuestro MVC. Tenemos que crear un formulario, tenemos que implementar las clases del paquete model y tenemos que crear un controlador para la operación que vayamos a hacer. Nuestro caso práctico tiene que ver con un ejemplo para gestionar incidencias. Definitivamente que esto nos va a llevar a conectarnos a una base de datos. Sin embargo, lo que necesitamos es afinarnos un poco en este movimiento, en este cruce de objetos, en esta llamada y en estas codificaciones que estamos haciendo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer antes de ir a una operación con base de datos, vamos a hacer un ejemplo básico que no tiene que ver en esta ocasión con conectarnos a una base de datos, sino que el ejemplo tiene que ver básicamente con que nosotros hagamos una operación, un ejercicio, un ejemplo, una operación aritmética. Vamos a hacer una operación de suma, resta, multiplicación y división, siguiéndole el paso al patrón MVC. Eso es lo que vamos a hacer para poder afinarnos un poco y luego ya poder pasar a la operación que tiene que ver con traer información de una base de datos. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear un formulario. Este formulario nos va a permitir ingresar dos números y luego vamos a tener un botón calcular. Cuando hagamos clic en ese botón, el resultado debería ser la suma de esos dos números, la resta de esos números, la multiplicación y la división. Entonces, vamos a seguir el paso a paso. Yo tengo por aquí una bitácora. En la bitácora anterior habíamos listado una serie de pasos para crear la aplicación inicial. Y ahora, bueno, aquí en el paso 8 decía diseñar los formularios y sus controladores. Próximo video, que es el que estamos presentando en este momento. Entonces, yo tengo aquí ya una bitácora, tengo una lista de pasos.
vamos a seguir esta guía con la finalidad de poder mantener un orden en las operaciones que vamos a realizar y ustedes puedan estar cómodos siguiendo estos pasos estrictamente, concentrados, deberían tener el resultado que vamos nosotros a visualizar al finalizar este video. Empezamos entonces. El título dice funcionalidad MVC. Lo primero que tenemos que hacer es crear el formulario con sus elementos, cambiar las propiedades name y el modificador a public de cada elemento. Como ejemplo, vamos a crear un formulario llamado FRM operaciones, porque vamos a realizar 4 operaciones matemáticas. Muy bien, yo ya tengo creado el formulario para ahorrar un poco de tiempo, pero es importante precisarles lo siguiente. El formulario que hemos creado, y voy a hacer la operación, el paso para que ustedes puedan observar. Aquí en el paquete View, hago clic derecho, en el menú contextual, clic en Nuevo, y debe aparecerme aquí la opción Formulario J Internal Frame. Si no aparece esta opción, entonces tenemos que ir a la opción Otro, nos ubicamos en el lado izquierdo de esta lista, y allí tenemos que elegir los formularios de interfaz gráfica. Si está en inglés, ubíquense en la opción que tenga que ver con el tema de formularios gráficos. Y luego por aquí está en la tercera opción el formulario J Internal Frame. Si no aparece en la opción del menú contextual, entonces se van por ese camino, utilizan esa ruta. Aquí vamos a ponerle un nombre. Yo ya le puse un nombre, en este caso el formulario se va a llamar FRM Operaciones. Como yo ya lo tengo creado, me sale este mensaje. Si cambio el nombre, se resuelve el mensaje de error. Entonces, clic derecho en el paquete View, Nuevo, formulario J Internal Frame, le ponemos un nombre. En este ejemplo vamos a utilizar FRM Operaciones y terminar. Eso sería todo. Una vez que ya hemos creado el formulario, tenemos aquí esta ventana. Si ustedes se dan cuenta, este formulario no tiene controles en la parte superior para minimizar, ni para cerrar, ni para maximizar. Entonces, aquí en las propiedades, nosotros podemos controlar estas opciones del formulario. Tenemos aquí esta opción, closable o closable, lo leo como está escrito, y aquí nosotros podemos marcar este check y automáticamente nos aparece ya la X, el control para cerrar el formulario. Lo vamos a dejar así. Pueden ustedes buscar otras opciones para que aparezcan el resto de controles que se encuentran por aquí donde dice maximizar, y también aquí está la pestañita para poner el icono de minimizar, maximizar también. Ahí están los controles. Lo voy a dejar solamente con el control de cerrar por el momento. Listo, entonces, acto seguido, yo ya tengo aquí unas etiquetas, labels, número 1, número 2, un botón, una etiqueta para suma, resta, multiplicación y división, que es donde vamos a recibir los resultados. Entonces, ¿qué más dice aquí? Bueno, al formulario tenemos que cambiarle a los elementos de las propiedades name y en este caso el modificador. Entonces, voy a agregar en este caso la caja de texto para ingresar los datos. Nos ubicamos aquí en la paleta y vamos a buscar la opción campo de texto. Aquí está. Nuevamente campo de texto, otra caja de texto. Y aquí vamos a hacer la operación que les mencioné. En las propiedades, yo me voy a ubicar aquí en la pestaña código, en el lado derecho. Y aquí tenemos la etiqueta que dice nombre de variable. Aquí yo le voy a cambiar. Voy a utilizar el típico TXT número 1. Eso es lo que voy a hacer. Ya tengo entonces el nombre de mi caja de texto, el nombre de la variable de la caja de texto que se llama TXT número 1. Y en el modificador tengo que cambiarle y ponerle público. Esto lo hacemos con la finalidad de que este control lo podamos llamar, ya que pertenece a esta clase del formulario, lo podamos llamar desde otra clase. Para la caja de texto 2 también haríamos lo mismo. Propiedades, código, y aquí le cambiamos txt número 2 y el modificador lo vamos a cambiar a público. Ahí está.
Si queremos borrar el texto que está aquí en la caja de texto, nos vamos aquí a propiedades y en la propiedad TXT simplemente borramos. Listo. Lo ampliamos nuevamente. Para la siguiente caja de texto también podemos hacer lo mismo. La propiedad TXT, borramos y ya está. Bien, entonces aquí vamos a ingresar el número 1 y vamos a ingresar el número 2. Le hemos cambiado la propiedad. Ahora esta caja de texto, el nombre de su variable es txt1, txt número 1, y la siguiente caja de texto, el nombre de su variable es txt número 2. Lo mismo vamos a hacer para el botón. Este es el botón que hemos agregado, el que dice botón. Entonces, en propiedades haremos lo mismo. Nos vamos a código, vamos a ponerle un nombre de variable. Le voy a poner btn-calcular. Ese sería el nombre del botón, el nombre de su variable. Y aquí en el modificador también vamos a cambiar y le vamos a poner público. Listo. En la propiedad txt le vamos a cambiar el texto y le vamos a poner calcular. Ya está. Ahora lo que nos queda es indicarle al programa dónde vamos a recibir los resultados. Entonces vamos a agregar una etiqueta aquí al costado de suma, otra etiqueta para resta, multiplicación y división. Vamos a recibir los resultados en etiquetas. Una vez que hayamos agregado todas las etiquetas, realizaremos el mismo procedimiento que hicimos para las cajas de texto y para el botón. Eso significa que nosotros tenemos que irnos a las propiedades, a código, y aquí lo vamos a poner label, lo escribo, lo leo tal como está en pantalla, suma. O lo vamos a poner mejor, a ver, label resultado suma. Listo, para que tengamos claridad en el texto. Al siguiente le vamos a poner al número 9. Nuevamente aquí en el nombre de la variable, label resultado resta. Y aquí en el modificador le vamos a cambiar a público para que podamos utilizarlo. Verifiquemos al anterior, si le cambiamos, se quedó en privado, lo vamos a poner a público, ahí está. Para el label, donde vamos a recibir el resultado de la multiplicación, también vamos a llamarle label resultado multiplicación. También lo cambiamos a público. Y para la división también haremos lo mismo. Nuestro label, le vamos a llamar label resultado división. Y luego también en el modificador le vamos a colocar o vamos a elegir la opción pública. Listo, de esta manera entonces ya tenemos diseñado nuestro formulario, las cajas de texto, el botón y las etiquetas donde se va a recibir el resultado. Todos estos elementos, tal como dice nuestra bitácora, les hemos asignado un nombre propio en name, en el nombre de la variable, y el modificador también está como público. Hemos hecho una precisión aquí en los nombres para que no tengamos ninguna confusión cuando estemos escribiendo el código. Está claro el nombre de la variable, label resultado multiplicación, label resultado suma, label resultado resta y label resultado división. Podemos nosotros borrar este texto si queremos o lo podemos dejar allí. Ya luego ustedes tendrán el criterio para manipular o manejar la visualización de este formulario. Bien, si seguimos nuestros pasos, vamos al punto número 2. Ahora se nos pide que lo que tenemos que hacer es crear 3 clases en el paquete model. Como estamos haciendo operaciones, vamos a crear una clase llamada operaciones entity, vamos a crear otra clase llamada operaciones interface y una tercera clase llamada operaciones implement. Lo que va a suceder con la primera clase es que solo vamos a declarar los atributos. En este ejemplo, en la clase operaciones interface, que es una clase abstracta, vamos a declarar los métodos. Y luego en la clase operaciones implement, lo que vamos a hacer es implementar los métodos
que hemos declarado en nuestra clase abstracta Operaciones Interface. Resolvamos este procedimiento para poder continuar. Aquí está Model, entonces hago clic derecho, nuevo, voy a crear una nueva clase, una clase simple, Operaciones Entity, le estoy poniendo la O con mayúscula y la E con mayúscula. Operaciones Entity, listo. Ahora continuamos con la siguiente clase, ya no va a ser una clase simple, sino que va a ser una clase de tipo Java Interface, porque es una clase abstracta. Entonces, aquí vamos a llamarle operaciones interface o interfase. Ahí está, operaciones de interfase. Luego nos faltaría operaciones implements. Aquí están los tres. Entity, operaciones interface y operaciones implements. Listo, creamos una siguiente clase en el paquete model. Ya es una clase común. Y ahí está, operaciones implement. Listo, tenemos entonces nuestras tres clases que se van a encargar de gestionar la lógica de nuestra aplicación, de nuestro programa, que va a calcular la suma, resta, multiplicación y división de dos números. Entonces, vamos a declarar aquí nuestras variables de forma privada. Van a ser enteros, número 1, y también vamos a declarar el número 2. Listo, entonces tenemos nuestras dos variables que serían nuestros atributos de la clase con la cual vamos a hacer las operaciones. Acto seguido, lo que vamos a hacer es generar los métodos sets y gets para cada uno de estos atributos o de estas variables. Hacemos clic derecho, insertar código, buscamos por aquí la opción getter y setter, nos aparece esta ventana, seleccionamos las dos variables y hacemos clic en generar. De forma automática se generan los gets y los sets para cada uno de estos atributos o variables. El método gets tiene un código que dice return. Esto significa, en términos básicos y sencillos, que el método get de esta variable va a entregar el valor y el método set va a recibir su valor. Número 2, get entrega, por eso aparece aquí el texto return, y set recibe, entrega y recibe, recibe y entrega, un juego de palabras. Hay que memorizar esto en términos sencillos para que entendamos por qué están aquí. Luego, estos métodos los vamos a llamar en otras clases para hacer las operaciones. Si quieren saber más acerca de setear, de hacer sets y gets, tarea para la casa. Bien, entonces ya hemos concluido con nuestra clase operaciones entity. Oh, perdón, aquí nos equivocamos, ¿no? Aquí estamos en implements. Esto ha sido un error, lo vamos a quitar de aquí. Esto no debe ir por aquí. Entonces nosotros tenemos que, voy a cerrar todo, es importante mantener cierto orden, si no nos vamos a confundir. Entity, estamos en Entity, se declaran las variables y vamos a setearlas. Aquí aparece getter y setter, seleccionamos todo y listo, ya está. Terminamos con Entity, entonces lo que estamos tratando de hacer es un paso a paso para resolver este tipo de ejemplos y ejercicios. Habrán cosas que no las vamos a mencionar para ahorrar un poco de tiempo. Ya eso quedaría como actividad para que ustedes puedan investigar y documentarse un poco más acerca del tema de algunas cosas que aparecen aquí que no las vamos a explicar por temas de tiempo. Muy bien, hemos concluido entonces con Entity. Adiós Entity, hasta la vista. Ahora nos vamos a la clase Operaciones Interface. Como dijimos, Operaciones Interface nos va a permitir declarar los métodos. ¿Qué métodos? Nosotros necesitamos 4 operaciones, por lo tanto necesitamos 4 métodos. Vamos a crear un método para la suma, la vamos a declarar como entero para que nos retorne un valor entero. Ahí está. Suma, punto y coma. Nuestro método suma va a recibir dos parámetros,
enteros, N1 y N2, dos parámetros. Entonces ya he declarado mi método llamado suma, es un método de tipo entero porque me va a retornar valores enteros. En esta ocasión lo estamos trabajando así. Y va a recibir dos parámetros, el número 1 y el número 2. Para evitar la fatiga, lo que haremos simplemente es crear otro método, lo vamos a llamar resta, también va a recibir dos parámetros. Luego el siguiente método va a ser multiplicación. También está recibiendo dos parámetros. Y el otro método va a ser división. Y también recibe dos parámetros. Insisto nuevamente, en este caso lo estamos haciendo, este ejemplo de esta manera. Hay muchas otras formas de resolver una operación. Pero este es el caso que estamos desarrollando para que ustedes sigan en casa la operación y puedan practicar. Listo, entonces la clase interface me ha permitido declarar solamente los métodos suma, resta, multiplicación y división con sus respectivos parámetros. Ahora bien, le decimos adiós a operaciones interface y nos vamos a implement. Operaciones implements es una clase que me va a permitir implementar lo que hemos declarado aquí en interface. Esta clase interface es una clase abstracta donde solamente hemos declarado los métodos. Bien, entonces aquí en implements vamos a utilizar, en operaciones implements, vamos a utilizar esta palabrita que me va a permitir implementar los métodos de una clase abstracta. Y aquí voy a poner el nombre de mi clase, operaciones interface. Ya está. Tengo que escribirla de la misma manera como está escrito en el lado izquierdo, para no tener errores. Ahora sí, me está apareciendo una alerta. Hago clic aquí en esta bombilla para ver qué es lo que me está diciendo. Y me indica que debo implementar todos los métodos abstractos. Selecciono esa opción o hago clic. Y listo, automáticamente ya me aparecen los cuatro métodos. La suma, la resta, la multiplicación y la división. Entonces vamos a borrar esto que está aquí para hacer la operación. También para resta. Lo mismo para multiplicación. Y lo mismo para división. En este ejemplo vamos a ir directo al grano. Ya ustedes pueden implementar las excepciones, el control de errores, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que nos va a pedir este método? Que retornemos como resultado una suma. Entonces, voy a decirle que retorne como resultado N1 más N2. Listo. Ese sería el resultado de este método, la suma de dos números. Para la resta, le voy a decir que me retorne la resta de ambos números. Para la multiplicación, le voy a decir que me retorne la multiplicación de estos dos números. Ahí está. Para la división también voy a decirle que me retorne la división de estos dos números. Sin embargo, tenemos aquí un inconveniente. La división probablemente podría darnos como resultado un decimal. Entonces, este método vamos a ponerlo como decimal. Nos vamos aquí a interfaces, a la clase de operaciones interface. Le vamos a decir que división va a ser decimal o que podría devolvernos un valor decimal. Como le hemos cambiado aquí, también tenemos que hacerlo por aquí, ¿no? Aquí debería ser decimal también. Listo, y le vamos a decir que no retorne la operación. Ahí está. Número 1 entre número 2. Listo. Aclaro nuevamente, estamos poniendo directamente la operación. Es natural que si al ingresar datos, estos datos no correspondan a números o no correspondan a valores que me permitan hacer, por ejemplo, la división, en mi programa va a salir error, pero lo que tengo que hacer o lo que ustedes van a tener que hacer es trabajar con las excepciones para controlar los errores. Tarea para su casa. Muy bien, entonces ya hemos resuelto las tres clases del modelo. En Titi hemos declarado las variables y también hemos generado el set y el gets. Nuestra clase
operaciones interface, hemos declarado los métodos. Y en implements, lo que estamos haciendo es implementando los métodos de la clase de operaciones interface. Listo, entonces hemos concluido con estas tres clases. Hasta allí ya hemos resuelto nuestra responsabilidad en el paquete model. Si seguimos con nuestro ejemplo o con nuestra bitácora, ya hemos concluido con el paso número 2. Ahora vamos al paso número 3, que es donde vamos a hacer la operación. El paso número 3 nos dice que debemos crear un controlador. En este ejemplo le vamos a poner de nombre operaciones controller. Entonces aquí tenemos que seguir todos estos pasos. Manos a la obra, nos vamos a controller, clic derecho, nuevo, va a ser una clase común y le vamos a poner operaciones controller, la O la estoy poniendo con mayúscula y la C con mayúscula. Listo. Ya tenemos nuestro controlador. ¿Qué dice nuestro controlador? Según nuestra bitácora. Lo que tenemos que hacer es implementar la clase ActionListener en este controlador. Vamos a implementar la clase ActionListener, entonces aquí, con la palabra mágica, implements, action, con A mayúscula, listener. Listo, automáticamente nos alumbra, nos da una alerta y nos dice que tenemos que importar la ruta de esta clase. Ya la importamos, sigue encendida la bombilla. Ahora lo que le vamos a decir es que queremos implementar los métodos abstractos. Y automáticamente nos genera esta línea de código donde nosotros vamos a implementar el método abstracto de esta clase. Hemos borrado el contenido inicial y la hemos dejado limpia, lista para recibirnos, como cuando una novia espera a su novio, lista y preparada. Muy bien. El novio tiene que llevar algo, por supuesto, ¿no? Para que esté alegre esperando. Cerramos el paréntesis. Ahora sí, seguimos nuestra guía. Nuestra guía ahora nos dice que tenemos que crear 3 objetos para el formulario, para Entity y para operaciones. Entonces, vamos aquí a crear nuestros objetos de forma privada. Vamos a poner el nombre de nuestro formulario, en este caso se llama FRM Operaciones. Listo. FRM Operaciones. Y ahí está. Estamos creando un objeto de tipo formulario operaciones. Nos sale la alerta nuevamente para que importemos la ruta. Ahí está. Lo mismo vamos a hacer para Entity. Entonces, le vamos a poner aquí operaciones Entity. Ahí está. Y vamos a crear un objeto para esta clase. Y vamos a seguir el mismo formato que tengo ahí arriba. Aquí le vamos a poner objeto operaciones Entity. Y aquí le estoy poniendo con minúscula. Lo que necesito es que exista una diferencia entre el nombre de la variable y el nombre del formulario que estamos precisando para que no existan confusiones con estos nombres de estos textos, porque muchas veces se generan problemas porque utilizamos los mismos nombres y esto termina generándonos una confusión. Estoy utilizando el prefijo obj para saber que este es un objeto de esta clase, que en este caso es un formulario. Entonces, para operaciones Entity hacemos lo mismo. Si hemos escrito bien, nos va a decir que debemos importar la ruta. Ahí está. Y lo mismo vamos a hacer para operaciones implement. Operaciones implement. Y aquí también haremos lo mismo, ¿no? Operaciones implement. Listo, nos aparece la alerta, añadimos la ruta y ya está. De acuerdo a nuestra bitácora, nos ha pedido que tenemos que crear 3 objetos y ya los hemos creado. El objeto para el formulario, el objeto para la clase entidad y el objeto para la clase implementación. Ahí está. ¿Por qué es necesario hacer esto? Porque recuerden que nuestro formulario tiene elementos y se han puesto en su modificador como público
Y desde esta clase vamos a interactuar con el formulario. Por eso estamos implementando a Action Listener. En nuestra clase en Pity necesitamos esta clase porque vamos a enviar valores a sus propiedades a través de set. Vamos a enviar valores y seguramente que también se tendrán que obtener con gets. Y también necesitamos a la clase operaciones implement porque allí están nuestros métodos implementados. Listo, ¿qué más dice? Ahora sí, tenemos que crear un constructor con estos tres objetos y también tenemos que habilitar la acción del botón que está en el formulario calcular. Acto seguido, hago clic derecho por aquí, inserta el código, constructor, marco, selecciono las tres variables o los tres objetos, generar. Ya se ha generado mi constructor. ¿Qué más me dice? Que lo que tengo que hacer es habilitar o darle una orden a mi botón calcular para que escuche la acción. This punto, por aquí aparece mi objeto formulario operaciones, punto, por aquí tiene que aparecer el botón calcular, ahí está, punto, add action listener, para que escuche. Entonces, de esa manera le estamos diciendo al botón calcular que tiene que escuchar las acciones que vamos a ejecutar sobre él. No tenemos nada más que hacer aquí en el constructor. Ha sido muy sencillo, ya que este programa nos da la facilidad con el asistente. Listo, ahora sí tenemos que codificar la acción del botón dentro del método ActionPerformance. Punto 4, codificar la acción del menú. Entonces, nos quedamos aquí en la última viñeta del paso 3. Vamos a codificar el botón calcular. Entonces, nos ubicamos dentro del método de la clase abstracta y aquí vamos a darle una orden. Y decimos, ponemos un if, abre, cerramos paréntesis, llave, abre y cierra llaves. Aquí tenemos la variable o el elemento e, como ya hemos hecho antes. Elegimos getSource, igual, llamamos a nuestro formulario, operaciones, punto, y aquí aparece el botón calcular. Lo que le estamos diciendo es, si hacemos clic en el botón calcular, que haga lo que nosotros le vamos a indicar en este momento. ¿Qué queremos que haga? Bueno, queremos primero que reciba los valores que hemos ingresado en las cajas de texto y los ponga en una variable. Una variable entera, número 1, es igual en este caso a this punto, el formulario, punto, allí deben estar las cajitas de texto, txt número 1, punto, txt, que es el método que nos va a permitir o que nos va a entregar ese valor, punto, y le vamos a poner trim, para que no nos permita o para poder controlar los espacios a la derecha y a la izquierda. Entonces, nos está diciendo que hay un error y el error es muy puntual. Dice que hay una incompatibilidad respecto a integer y string, porque nosotros hemos declarado una variable número 1, que es una variable entera, y la caja de texto lo que nos está entregando es un valor tipo cadena, aunque sea un número, pero lo entiende como si fuera una cadena. Por lo tanto, tenemos que convertirlo. Y lo vamos a convertir, aquí está, integer, punto, parse int, ahí está. Y cerramos dentro del paréntesis a todo nuestro elemento, ahí está. Listo, de esta manera estamos convirtiendo lo que ingresamos en la caja de texto al mismo valor de la variable. Para evitar la fatiga, lo que voy a hacer es copiar, voy a pegar debajo y le vamos a poner número 2. ¿Listo? Entonces mi variable número 2 va a recibir lo que yo ingrese o el valor que yo ingrese en la caja de texto número 2. Ya tengo entonces mis dos variables número 1 y número 2 que han almacenado la información de las cajas de texto. Una vez que yo ya tengo los valores almacenados en variables, voy a enviar estos valores a nuestra entidad, porque la entidad va a gestionar esos datos. Entonces yo tengo por aquí un this
Punto, voy a llamar a mi entidad, por aquí está, mi entidad esperándome, como una novia enamorada, esperando que llegue, pero siempre hay que ir con plata. Tenemos dis operaciones de Titi, y aquí vamos a indicarle que el método sec del número 1 va a recibir a esta variable. Listo, hacemos lo mismo, repetimos la operación, invocamos a nuestra entidad, punto, invocamos al método sec del número 2, y ahí está, ¿no? Recuerden ustedes que set recibe y get entrega. Ahora sí, nuestra clase entidad ya recibió el valor del número 1 y ya recibió el valor del número 2. Estamos haciendo esta operación para trabajar al 100% o todo lo que sea posible en movimiento de objetos, ya que en los ejemplos que vamos a desarrollar más adelante, tenemos que acostumbrarnos a movernos con objetos en este lenguaje de programación Java. Muy bien, entonces ya la entidad recibió los valores. Ahora sí, lo que tenemos que hacer es indicar quién va a hacer la operación. Y en esta ocasión, la operación la va a realizar nuestro amigo o nuestra amiga, la clase operaciones implements. Entonces vamos a crear una variable para decirle que esta variable va a recibir el resultado de estos métodos. Vamos a ponerle resultado suma, va a ser igual. Y aquí llamamos, invocamos, como lo hacía doña Florinda, o perdón, doña Clotilde, invocamos a nuestra clase, a nuestro objeto operaciones implement. Por aquí se nos ha ido la O. Aquí dice, bueno, se nos ha ido la O. Acá también se nos fue la O. Pero bueno, ya ustedes le ponen la O. Listo. Aquí está operaciones implement. Punto. Y aquí aparecen los métodos. El primer método va a ser el método suma. Ahí está. El método suma por defecto nos muestra en pantalla o dentro de los paréntesis nos está poniendo ya las variables. Pero nosotros vamos a decirle que queremos que trabaje con los objetos. Para eso nuevamente llamamos a nuestra amiga entidad. Por aquí está, operaciones entity. También le falta la O. Punto. Y por aquí está nuestro get número 1. Listo. Lo mismo vamos a hacer para el siguiente parámetro. Lo hacemos de esta manera con la finalidad de que nos acostumbremos a trabajar con objetos. Dis punto, aquí está la entidad otra vez, entity, le falta la O, ustedes le ponen la O, si quieren la dejan así. Y vamos a decirle que nos entregue el número 2. Ya está. Entonces, los dos parámetros los hemos trabajado con objetos. Le decimos que en el parámetro 1 va a entregarnos la información con get número 1 y en el siguiente parámetro lo va a hacer con get número 2. Listo, entonces de esa manera ya hemos obtenido nosotros el resultado y se va a almacenar aquí en esta variable llamada resultado suma. Para evitar la fatiga, nuevamente vamos a copiar esto y lo vamos a pegar debajo porque sería una operación repetitiva. Aquí sería resultado resta. Aquí le vamos a poner, si borramos esto, ponemos el punto, tiene que aparecer resta por ahí, ahí está. Y los parámetros van a ser los mismos, ¿no? El número 1 y el número 2. Lo mismo hacemos para la multiplicación. Resultado multiplicación. Aquí también borramos suma, si queremos asegurarnos, ponemos el punto y ahí está multiplicación. Esta es una forma de asegurarnos que realmente estamos escribiendo bien y que estamos por buen camino. Borrando el punto para que se filtre de forma automática los métodos que corresponden a este objeto y no tengamos dudas. Resultado división, ahí está. Borramos el método suma, punto, división, ahí está. Y también tenemos los dos métodos. Nos está saliendo un error porque el resultado es decimal. Ahí está. El resultado de la división decimal, de la multiplicación entero, resta entero, suma entero.
Aquí está el objeto de la clase de implementación y aquí están sus métodos, suma, resta, multiplicación y división. Y ahí están los dos parámetros que los estamos pasando como objetos, get número 1 y get número 2. Recuerden ustedes que get entrega y set recibe. Ya está. Entonces, hasta ese momento ya hemos almacenado los valores en variables, le hemos entregado a nuestra amiga entity, luego hemos invocado a los métodos de las operaciones implementadas y se las hemos entregado a estas variables. Acto seguido, lo que tenemos que hacer es mostrar estos resultados en nuestros labels que pusimos en nuestro formulario. Por aquí está, ¿no? En estos labels que tienen nombre propio. Entonces, invoquemos entonces a los labels. Vamos a poner aquí this punto, llamamos al formulario, operaciones, punto, y por aquí está el label. Label resultado suma, por ejemplo. Paréntesis, punto y coma. Y aquí vamos a llamar a nuestro resultado suma. Perdón, nos faltaría aquí poner punto, poner el set. Recuerden que el set recibe. Ahí está. Set, y aquí vamos a ponerle el resultado suma. Nos dice que hay un error porque estos elementos reciben valores de tipo cadena. Como esto es un valor numérico, tenemos también que convertirlo. Y para eso utilizamos esta propiedad string, punto, value of, y listo. Podrían existir otras formas, ya es una elección que ustedes van a hacer. Ya está. Ya tengo entonces la operación para que nuestros labels reciban el resultado que hemos obtenido. Nuevamente, como este es un código repetitivo y queremos evitar la fatiga, vamos a repetirlo y simplemente cambiamos los valores. Por aquí será el resultado de la resta. Este no es label suma. Vamos a borrar, ponemos el punto y aquí tiene que aparecer label resta. Ahí está. Hacemos lo mismo para multiplicación. Copiamos y pegamos. Y ahora le vamos a decir que se va a recibir el resultado de la multiplicación aquí. Y que el label no es resta, obviamente. Borramos punto y aquí está label resultado de la multiplicación. Lo mismo vamos a hacer para la división. Este no es un label resta, punto label división, por aquí está, nos está esperando, y le vamos a pasar el resultado de la división. Listo, entonces ya tenemos los labels, resultado suma, resultado resta, resultado multiplicación y resultado división. Cada uno de estos labels va a recibir el resultado que pusimos en las variables, cuyos métodos son los que van a darnos o realizar esa operación. Aquí está resultado suma, resultado resta para resta, resultado multiplicación para multiplicación y resultado división para división. ¿Qué más tenemos que hacer? Por el momento nada más. Como dije al principio, ustedes pueden trabajar ya sus códigos para validar, códigos para control de errores, de manera que puedan ustedes tener una aplicación más segura y más consistente. Por el momento lo vamos a dejar así para ahorrar un poco de tiempo. Muy bien, entonces el último paso del numeral 3 ha sido un poco largo y ya lo hemos codificado. Ahora pasemos al paso número 4. Nos olvidamos entonces ya aquí de operaciones controller. Y ahora sí, vamos al paso número 4. El paso número 4 nos dice que tenemos que codificar la acción en el menú principal controller. Entonces, yo tengo aquí un formulario principal. No tengo una opción para llamar al formulario de operaciones, pero voy a agregarle ese menú que me está faltando. Entonces, por aquí estoy en las herramientas de los menús, agregar un elemento del menú, arrastro y lo suelto por aquí. Listo, entonces le voy a cambiar de nombre y le voy a poner operaciones. Acto seguido, tengo que también cambiar en las propiedades
aquí en la pestaña código le voy a poner menú operaciones. Y también le voy a decir que esto va a ser público para poder llamarlo en mi controlador. Guardo los cambios para que se asegure. Y listo. Ahora sí voy a mi clase operaciones, o perdón, principal controller. Mi clase principal controller, recuerden ustedes que está gestionando los menús. Aquí en el constructor tengo que agregar ese nuevo menú que acabo de implementar para decirle que escuche. Escuche cuando vamos a hacerle clic. Aquí está menú operaciones. Punto add action listener. Listo. Ya está, ahora sí lo hemos puesto en el constructor para que escuche, para que no se haga el sordo y pueda funcionar cuando lo llamemos. Vamos a copiar esto que está por aquí y listo. Entonces, el objeto del formulario, punto, y aquí está menú operaciones. Nos aseguramos y listo. Este es el menú operaciones, lo vamos a poner aquí. De esta manera nos aseguramos que nos está escuchando. Vamos a ejecutarlo entonces para verificar si el menú está funcionando, por lo menos, para poder proceder ya a realizar la codificación, que no es mucha, y darle funcionalidad a nuestro formulario. Aquí está operaciones. Se nos fue, no nos salió. A ver, vamos por acá, creo que aquí no era, allí no era. Aquí es. Vamos a ejecutar el proyecto. Gestionar y aquí está, operaciones. Hacemos clic en operaciones y listo. Este es el menú operaciones. Entonces, ya estamos ya casi en el 90%. Nos falta solamente implementar esta acción. ¿Qué nos dice nuestra bitácora? Ya en la parte final tenemos que instanciar tres clases. Las tres clases que participan en la operación sería el formulario, la entidad y la implementación. Además, lo que tenemos que hacer luego es crear o instanciar al controlador de operaciones dentro de nuestro menú. Entonces, realicemos esa figura. Nos vamos a ubicar por aquí arriba, antes de los menús, y aquí vamos a crear las instancias de nuestras clases. Una instancia. Vamos a llamar entonces a nuestro formulario FRM Operaciones. Aquí está, FRM Operaciones. Vamos a crear un objeto. Lo voy a copiar mejor para que... aquí está. Lo voy a copiar para no equivocarnos con los textos. Ahí está, igual, new. Lo que estamos haciendo aquí es creando una instancia de la clase FRM Operaciones, algo que ustedes a estas alturas ya deben saber. Añadimos la ruta. Listo, ya hemos terminado con el formulario de operaciones. Seguimos con nuestra entidad. Operaciones Entity. Nuevamente, le ponemos aquí el nombre. Yo ya lo tengo escrito por acá. Ese es el objeto, new. Y volvemos a poner el nombre de la clase. Y de esta manera estamos instanciando. Ahí está. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque recuerden ustedes que el constructor de la clase Operaciones Controller tiene un constructor y este constructor necesita estos parámetros. Necesita un objeto de tipo formulario operaciones, necesita un objeto de tipo entity y de tipo implement. Por esa razón necesitamos crear estas instancias. Ahora bien, queda el último, operaciones implement. Y aquí vamos a ponerle el nombre de un objeto que yo ya lo tengo por aquí. Listo. Igual new. Ponemos el mismo nombre de la clase. Esto es algo que ya ustedes deben saber. Esto se enseña en inicial de 4 años. Listo. Ahora sí. Añadimos la ruta y ya está. Ya instanciamos las tres clases y ahora sí lo que nos pide es que instanciemos a nuestro controlador operaciones controller. Aquí está nuestro controlador operaciones controller. Vamos a crear un objeto.
operaciones controller, también lo voy a poner igual, va a ser igual a new. Nuevamente ponemos el nombre de la clase y aquí lo que nos va a pedir es que le pasemos los parámetros. Si hacemos clic aquí en la bombilla, ya nos está indicando que hay un constructor. Entonces, lo que hay que hacer es pasarle los parámetros. Recordemos que el constructor de operaciones tiene como parámetro primero el formulario, luego la entidad y luego la implementación. En ese orden tenemos que ponerlos. Entonces, aquí está nuestro objeto, FRM operaciones, coma, ¿qué más por aquí? Entidad, ahí está, coma, y finalmente implements, por aquí está. Ya está, entonces le hemos puesto los 3 parámetros que nos pedía según el constructor. Ya yo lo estoy poniendo aquí arriba porque seguramente que luego vamos a poder necesitar de estos elementos en varias partes de nuestro código, nuestro menú. Las formas ya ustedes tienen que analizarlas porque cuando se construye un software, la ingeniería que apliquemos va a garantizar la calidad del producto. Esto solamente es un ejemplo. Muy bien, entonces ya tenemos aquí, como dice nuestra bitácora, estamos terminando. Tenemos las instancias de las 3 clases que necesitamos. Tenemos la instancia del controlador. Y ahora lo que nos falta simplemente es codificar nuestro menú. Entonces, aquí en nuestro menú, nos vamos aquí al menú. Y aquí lo que vamos a hacer es, tal como está escrito aquí en el ejemplo, decirle al formulario principal que agregue al formulario operaciones dentro del panel. Entonces, llamamos this punto, el objeto del formulario principal, punto, nos tiene que aparecer aquí el panel, pero no está apareciendo. Entonces vamos aquí al formulario principal, el panel es este fondo oscuro. Vamos a hacer, vamos aquí a seleccionarlo, nos vamos a propiedades, y aquí está, ¿no? Desktop Pane, y está en privado, le vamos a decir que vaya a público, para poder llamarlo en nuestra clase. Guardamos los cambios, volvemos, principal punto, y ya aparece por aquí Desktop Pane. Ahí está. Punto add, y le decimos que tiene que agregar a ese panel a nuestro formulario operaciones. Acto seguido, como está en nuestra guía, lo que tenemos que ahora hacer es visualizar a nuestro formulario. Entonces, y aquí nuevamente tenemos, me parece, un error. No es un error, pero nos hemos olvidado de poner aquí el prefijo object, ¿no? Vamos a poner aquí obj. Ya objeto, formulario de operaciones. Aquí también vamos a cambiarle obj. Y aquí también vamos a ponerle obj. De lo contrario, esto nos va a traer problemas cuando la variable termina con el mismo nombre de la clase. Voy a ponerle todo con minúscula. Aquí también con minúscula. obj frm operaciones. obj operaciones entity, obj operaciones implement. Le estoy poniendo todo con minúscula para no tener complicaciones con los 2 textos. obj operaciones controller, listo. Repasamos nuevamente entonces. Objeto frm operaciones, objeto operaciones entity, objeto operaciones implement, y aquí tenemos el controlador de la clase operaciones controller. Entonces, como ya hice estos cambios, voy a mover aquí esto. Ya, insisto nuevamente, estamos diferenciando los textos de la clase con el texto de la variable declarada o del objeto para evitar que tengamos problemas más adelante. Ya está. Entonces, mi formulario es este, ¿no? Objeto FRM operaciones. Ahí está. Y ahora sí le vamos a decir aquí que vamos a darle visibilidad. Ahora sí, le hemos dicho aquí a nuestro formulario que se visualice. Al poner esta propiedad visible en verdadero, va a mostrarse en pantalla.
Y listo, y de esta manera hemos terminado con nuestros pasos. Ahora sí, lo que nos toca es ejecutar, a ver si es que todo está funcionando o tenemos algún error. A ver, por aquí parece que nos está marcando algún error. O se quedó con, a ver, ya está. Ahora sí, ejecutamos y verifiquemos a ver qué es lo que sucede. Ejecutar archivo. Operaciones. Ahí está. Ahí aparece nuestro formulario. Vamos a ingresar un número, vamos a ingresar 20 y vamos a ingresar 10. Hacemos clic en calcular y efectivamente tenemos un resultado satisfactorio. La suma es 30, la resta es 10, la multiplicación es 200 y la división es 2.0. Probemos entonces con otro valor, 50, y le vamos a poner 5. Calcular, la suma es 55, la resta es 45, la multiplicación 250 y la división 10.0. Habría que darle formato a la variable de la división para que tengamos resultados con decimales de 1, de 2, de 3 o de los dígitos que nos interesen. Entonces, de esta manera hemos resuelto nuestro caso práctico. Vamos a cerrar esto y hacemos el resumen de nuestra guía, de nuestra bitácora. Entonces, para resumir, para concluir, repito nuevamente, lo que hemos hecho es crear una aplicación utilizando el modelo vista controlador. En la carpeta View hemos creado el formulario. Insisto que este es un formulario de tipo JInternal Frame. Los elementos de nuestro formulario les hemos puesto un nombre de variable específico y también los hemos puesto o les hemos cambiado el modificador a público para todos los elementos que van a participar en nuestra operación. También lo que hemos hecho es, en el modelo hemos creado la clase Operaciones Entity, donde se declaran los atributos. La clase Operaciones Interface es una clase abstracta donde se declaran los métodos, y la clase Operaciones Implements, donde implementamos los métodos de la clase abstracta. Luego hemos construido una clase llamada Operaciones Controller, un controlador. En este controlador lo que hemos hecho es crear 3 objetos de las clases que van a participar en nuestro trabajo. Hemos creado un constructor. Este constructor lleva por defecto a estos tres parámetros que tienen que ver con estas 3 clases. Le hemos dicho al botón calcular que escuche para que no se haga el sordo. Y luego, dentro del método ActionPerformance, que pertenece a la clase ActionListener, le hemos dicho al botón calcular que cuando reciba un clic, realice toda la operación que ya explicamos. Recibe las variables de los valores ingresados, envía esos valores a la clase Entity, y luego la clase de implementación llama a sus métodos y recibe como parámetros de la clase entidad al número 1 y al número 2. Finalmente, mostramos esto en los labels en pantalla. Una vez hecho eso, en la clase principal controller, básicamente lo que hemos hecho es instanciar a estas 3 clases que van a participar. Hemos instanciado al controlador de operaciones y le hemos pasado estos 3 objetos: el formulario, la entidad y la clase de implementación. Y aquí en nuestro menú, básicamente le hemos dicho a nuestro programa que agregue al formulario operaciones dentro del panel del formulario principal y finalmente que se visualice. Una vez hecho eso, simplemente ejecutamos en nuestra clase principal, agregamos los datos y el resultado es el que mostramos hace un momento. Lo hacemos otra vez. Aquí está 10 y por aquí está 5. Calcular y ese es el resultado. Como dije al principio, también lo que se tiene que hacer aquí es controlar los errores. Hay que codificar, hay que colocar por ahí los try, los exception y algunos if por ahí para controlar algunas cosas que se nos pueden escapar porque todavía no hemos hecho validaciones. El error que vamos a tener, obviamente, es que si ponemos 0 sobre 5, vamos a tener un error. Si ponemos un texto por aquí y otro texto por acá, vamos a tener errores, porque todavía no hemos validado estos temas. Ya eso es algo que ustedes pueden hacer en casa, porque seguramente a estas alturas
algo ya saben acerca de programación Java con NetBeans. Muy bien, entonces ese es el trabajo que queríamos mostrar a través de este video. Vamos a poner en pantalla la vista, aquí está, principal. Concluimos entonces diciéndoles que hemos hecho un procedimiento utilizando el patrón modelo vista controlador como una operación sencilla que no tiene que ver con base de datos. Posteriormente haremos otro video donde ya nos vamos a conectar a una base de datos y a mostrar información para gestionar un CRUD. Por el momento, con este ejemplo, con este tutorial que ustedes están viendo, van a tener la posibilidad de practicar y mantener la ruta que hemos seguido del resultado que se puede obtener teniendo un formulario, teniendo 3 clases en el paquete model, un controlador y llamando a este controlador a nuestro menú. Esa es la operación, esa es la ruta y ese es el procedimiento. Insisto también que hay muchas formas de hacer esto. La ingeniería tiene diversidad, pero los objetos se trabajan de la misma manera. Entonces espero que este contenido sea de mucho uso para ustedes, que les ayude a resolver temas académicos o asuntos que tengan que ver con la creación de una aplicación. Eso es todo. Nos vemos en un próximo video donde vamos ya a implementar el formulario que hemos presentado con una conexión a una base de datos y realizando un CRUD para que podamos nosotros también aprender un poco de cómo hacer un CRUD utilizando este método o esta forma de programación Java con nuestro amigo NetBeans. Nos reencontramos en el próximo video. Suenen las campanas si no es mucha molestia y compartan este contenido. Muchas gracias. Hasta luego.